componentes, por las interacciones que estos componentes tienen entre sí, por el grado de compartimentalización que hay en la célula, ¿okay? Y además por cómo creemos que funciona este sistema biológico en la célula, ¿no es cierto? Y yendo desde lo más abarcador, desde lo más macro, ¿no es cierto? Tenemos que tener presente que las células, los sistemas biológicos en general, son sistemas, ¿no es cierto?, que están en un estado estacionario, ¿no es cierto?, son capaces de mantener sus variables relativamente constantes dentro de un rango, sobre todo un periodo de tiempo cuando este ambiente no está cambiando. Si cambia la temperatura, si hay alguna perturbación, la célula eventualmente responde y conserva o cambia su estado estacionario. Nosotros podemos definir una célula como en reposo, excitada, una célula joven o senescente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto es importante tener presente, sí, que para mantener este estado estacionario, ¿no es cierto?, esta constancia dinámica, la célula necesita una gran cantidad de energía. ¿Ya? Y a lo que estábamos apuntando al cierre de la sesión antes del almuerzo es que entendemos como homeostasis toda esta playa de mecanismos de regulación que nos permiten entender que la célula se mantenga en su estado estacionario. ¿Ya? Y por lo tanto, no es raro deducir que son estos mecanismos los que están consumiendo gran parte de esa energía. ¿Ya? Y vamos a tratar de ver la mayor cantidad de ejemplos posible, en lo cual efectivamente cuando uno le roba la energía a la célula, por ejemplo, intoxicamos farmacológicamente a la mitocondria, la dejamos sin energía y los mecanismos de regulación dejan de operar. Y por lo tanto el estado estacionario se pierde. ¿Cómo podemos evaluar que el estado estacionario se pierde? Porque las variables empiezan a oscilar. ¿Ok? ¿Cuáles son las típicas variables? Así como, ¿no es cierto?, usted en un par de años va a evaluar un paciente y las variables que uno mide son la temperatura, la glicemia, la saturación de oxígeno. En la célula, ¿cómo nosotros evaluamos que una célula es saludable? ¿Saben cuáles son las variables que se utilizan para determinar que una célula está saludable? Una de las primeras condiciones es que la célula sea capaz de mantener un potencial de membrana. Sea una célula excitable o no, por alguna de las características que vamos a recordar hoy, ¿no es cierto? La membrana, recuerden, tiene una permeabilidad selectiva y por lo tanto se establecen gradientes electroquímicos. Y por lo tanto, canónicamente uno dice que la célula, por supuesto un número totalmente arbitrario, pero debe ser capaz de mantener una diferencia de potencial de membrana entre su citoplasma y el medio externo. ¿Ya? 70 milivolts por dar un número. Sabemos que hay células como las células beta pancreáticas, las secretoras de insulina, que tienen un potencial de membrana alrededor de menos 40 milivolts. Y están en el rango de los potenciales de membrana más bajitos. Por otro lado, tenemos los cardiomiocitos ventriculares, que tienen un potencial de membrana de menos 90 milivolts. Están en el rango de los potenciales de membrana de mayor amplitud. Pero todas las células, ¿no es cierto?, por cómo están construidas, por el hecho que comparten las características entre todas ellas, sabemos que si tiene energía y la está administrando bien, es capaz de establecer un potencial de membrana. En la práctica, por ejemplo, cuando nosotros, yo les digo, hacemos trabajo de investigación y yo tengo un tesista que está pinchando con una micropipeta una neurona, si la neurona tiene un potencial de membrana de menos 30 milivolts, yo le digo, de menor magnitud, yo le digo, deshazte de eso y ya se lo firmó. ¿Ya? Porque es un signo de mala salud no ser capaz de tener un potencial de membrana. Otro signo, lo voy a poner por el lado positivo, de buena salud para una célula es que sea capaz de mantener los niveles de calcio en un rango tolerable para ella, los rangos intracelulares de calcio. ¿Alguien tiene una noción de cuáles son las concentraciones de calcio libre dentro de la célula, en el citoplasma? Pero no satores. En el rango más o menos de los 100 nanomolar. Nanomolar, día a la menos 9, 1000 millonésimas de mol. O sea, poquito. ¿Ya? Es lo mismo que decir 0,1 micromolar.
Entonces, generalmente, en la fisiología celular, uno dice la célula debe estar en reposo en un rango submicromolar, para hacerlo semi-cuantitativo, ¿ya? Si la célula en reposo no es capaz, a través de muchos de los mecanismos los cuales vamos a empezar a ver en estas próximas clases, no es capaz de mantener el calcio bajito, la célula se muere. Porque sabemos que las junquinasas, las caspasas, ¿les suenan esas, no? Todo lo que son los mecanismos de muerte programada y apoptosis son calcio dependientes. Entonces se da la paradoja que, por ejemplo, en una neurona o en una fibra muscular, la excitación básicamente se traduce en un gran aumento de calcio. El calcio aumenta de 100 nanomolar a 2 micromolar, es decir, varias órdenes de magnitud, cientos de veces. Y ese gran aumento por un corto periodo de tiempo gatilla contractibilidad, neurosecreción, secreción de alguna hormona como la insulina, las beta-pancreáticos. Pero si ese calcio no vuelve rápidamente al rango fisiológico, a su estado estacionario de reposo, la célula se muere. Entonces, casi tan importante como el potencial de acción es la repolarización. Casi tan importante como la contracción, la sacudida isométrica en un músculo esquelético, es la capacidad de los transportadores de expulsar el calcio hacia el medio externo o incorporarlo al retículo endoplasmático, a la mitocondria, etc. Y con eso logramos rápidamente volver a los valores fisiológicos viables para la célula. ¿Ya? Entonces, de nuevo, como yo les digo, así como en un paciente uno mide la glicemia y la temperatura, las células lo que está dando cuenta que tienen buena salud es que son capaces de tener un potencial de membrana, son capaces de mantener el calcio en un rango fisiológico muy bajo y otras variables que también se las voy a mencionar, que tienen que ver con la composición de la membrana, con una capacidad antioxidante importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ciertamente todos estos mecanismos precisan de una gran cantidad de energía. Entonces, si la célula no es capaz, asumiendo, ¿no es cierto?, que la célula está siendo bien alimentada, que hay un sistema circulatorio, ¿no es cierto?, que está enriquecido en oxígeno, que hay glucosa, la célula va a tener, ¿no es cierto?, estos insumos, este sustrato, y si administra bien su energía va a poder ser viable, ¿ok? Va a poder mantener su estado estacionario. Un equilibrio, ¿no es cierto?, si a la célula no la perturbamos, va a tener un potencial de membrana estable, el calcio va a estar submicromolar por un periodo de tiempo importante, a menos que venga una perturbación, pero eso va a tener un costo de energía. ¿Sí? Aquí está lo que yo les decía, entonces recordar que ese costo energético en gran parte tiene que ver con estos procesos homeostáticos, estos mecanismos que nos permiten entender, y ustedes de aquí a un par de semanas debieran ser capaces de explicar por qué se establece este potencial de membrana, por qué se mantiene, por qué la célula es capaz de regular el calcio tan finamente. ¿Ya? Y son esos mecanismos entonces los que ustedes tienen que lograr analizar el cómo están ocurriendo y qué es lo que está pasando con ese balance energético. ¿Ok? Entonces en esos procesos de regulación, o más bien producto de esos procesos de regulación, la célula se mantiene viable. ¿Ya? Y si no logra mantener su homeostasis, ¿no es cierto?, si estos mecanismos no funcionan bien, la célula no es viable, estamos en un escenario vulnerable, enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, eso es lo canónico desde la fisiología de cómo se aborda, ¿no es cierto?, la dialéctica salud, bienestar versus enfermedad en la biomedicina, ¿no es cierto? Somos estables, tenemos harta energía, tenemos que manejarla bien, viene una perturbación, un estímulo, como quieren llamarlo. Si respondemos bien, como el ejemplo del perrito, ¿no es cierto?, la hemorragia, etcétera, etcétera, logramos mantenernos, éxito en la compensación, bienestar, viabilidad. Si no logramos compensar, cuando el estímulo es muy intenso, o es de larga duración, o muy rápido, eventualmente no vamos a responder. Por eso muchas veces nos va a interesar, cuando estemos hablando de un estímulo cualquiera, ustedes siempre tienen que preocuparse. Al principio no lo vamos a ver tanto, pero en el segundo semestre va a ser mucho más relevante. Tanto la amplitud del estímulo, como qué tan rápido cambia. ¿Qué tan rápido cambia? ¿No es cierto? Por ejemplo, para citar lo mismo que estamos hablando del ejemplo de Walter Cannon y el pobre perrito Beagle, ¿no es cierto? Si hay una hemorragia, si cualquiera de ustedes tiene una hemorragia muy sutil
a lo largo de 10 minutos puede perder medio litro de sangre, seguro que van a haber algunas compensaciones, pero no va a haber una respuesta dramática. ¿Okay? En cambio, si pierden medio litro de sangre en un segundo, la magnitud del estímulo es la misma, medio litro de sangre, pero lo pierden en un segundo, garantizado que la respuesta va a ser mucho mayor. ¿Se fijan? Y después vamos a ir viendo de a poco que tenemos sensores no solo para el estímulo, sino que para la velocidad con que cambian. Y por eso es importante tener una idea, aunque sea cualitativa, de derivadas. No vamos a ver derivadas formalmente, no nos vamos a pegar la lata, esa cosa, pero es importante que entiendan por qué uno lo tiene que ver. ¿Ok? Porque si el estímulo es muy rápido, va cambiando muy rápido, es, ¿no es cierto?, es de alta frecuencia, puntiforme, ¿no es cierto?, y es cuántico, eso genera mucho más estrés al individuo. Cuando uno compara, por ejemplo, lo que ocurre en una hipoxemia hipovárica, cuando uno sube a la altura, y uno compara cualquier persona que vive, ¿no es cierto?, tiene dos grupos, un grupo, estos son experimentos que se han hecho con humanos, etcétera, etcétera, que viven a nivel del mar, y uno lo sube por 3 semanas a vivir, qué sé yo, a Calama, al Tíbet, lo que sea, ¿no es cierto?, una hipoxemia, una baja presión parcial de oxígeno en la atmósfera, es un estrés, evidentemente, ¿ya? Es una perturbación. Uno tiene mecanismos de compensación, el reflejo ventilatorio, bla, 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 y uno se ajusta. Y hay gente que es más vulnerable a esos estímulos y se le genera una hipertensión arterial pulmonar, etc. Hay gente que compensa bastante bien. Ahora, si la hipoxia, si esta situación, en vez de ser continua, es intermitente, como ocurre en, por ejemplo, con los mineros en Antofagasta, que tienen un régimen de trabajo de 7 días a nivel del mar, 7 días en altura, 7 días a nivel del mar, 7 días en altura, la gente que trabaja en las mineras en Antofagasta tienen 5 o 6 veces más prevalencia de hipertensión que el resto de la población en Chile. Solamente por el cambio, ¿no es cierto?, por estos cambios que ocurren en la perturbación. ¿Ya? Entonces, también es importante que consideremos no solo la magnitud de los estímulos, sino que también cuánto duran y qué tan rápido están cambiando. ¿Ok? Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es los mecanismos de regulación. ¿Ya? Recuerden, la fisiología es el cómo, es el estudio de la función, de los mecanismos que nos permiten entender que nos mantengamos en nuestro estado estacionario. ¿Ya? Entonces, en todos los escenarios que nos pongamos, en los temas que analizamos, ustedes tienen que ser capaces de reconocer estas asas de retroalimentación. Todos han escuchado el feedback negativo, positivo, bla, 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 ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo muy simplón, precisamente para posicionar el tema. La gran pregunta que siempre está atrás es ¿cómo? Y cuando estemos abordando un tema, lo que es importante que ustedes siempre hagan es que identifiquen la variable. ¿De qué variable estamos hablando? ¿Ok? Entonces un tema muy importante va a ser identificar la variable. En este caso que les estoy poniendo aquí es una caricatura, ¿no es cierto?, de un aire acondicionado en una casa, ¿no es cierto? En realidad debería llamarse aire acondicionado, porque no lo condiciona. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este esquema, ¿no es cierto? Evidentemente la temperatura, todos deberían reconocerla como la variable que estamos, ¿no es cierto?, abordando. ¿Ya? Cuando hablamos de una variable y si sabemos que respondemos a una perturbación en esa variable, indefectiblemente tenemos que tener sensores que detecten esa variable. En este caso, ¿no es cierto?, un termómetro que permite reconocer cambios en la variable. Recuerden que estamos definiendo el estado estacionario como la mantención de una variable dentro del rango fisiológico. Si se cae del rango, los sensores nos van a informar. Entonces, tenemos que ser capaces de, en todos los problemas que nos hagamos cargo, de reconocer un sensor. El sensor, ¿no es cierto?, puede ser el mismo o reportar a otro sistema que va a integrar esa respuesta y va a generar la misma, ¿no es cierto?, la respuesta. Entonces, eventualmente vamos a reconocer también un integrador. Integrador se ve, está medio rayado. Y un efector, ¿sí? En este caso, sencillito, ¿no es cierto?
cae la temperatura, el termómetro lo detecta, a través de un sistema integrado se genera calor y el calor eleva la temperatura. Entonces, a tiempo cero cayó la temperatura y la respuesta es subir la temperatura. Retroalimentación negativa. Cae la temperatura, el mecanismo la sube. Sube la temperatura, el mecanismo la baja. Y la variable se va a mantener. Entonces, si nosotros hiciésemos un gráfico de la temperatura en el tiempo, deberíamos esperar, si reconocemos el rango fisiológico, digamos, entre 37,5 y 38, estoy inventando, ustedes debieran reconocer que la temperatura se comporta sinusoidalmente en el tiempo. Porque por los aspectos ambientales, eventualmente con el correr de la mañana y el día la temperatura sube, empieza a subir, el mecanismo la baja. Si baja mucho, sube. Todas las variables fisiológicas están oscilando dentro de ese rango. ¿Ok? Por eso uno habla de un rango de valores y no de un valor fijo. ¿Ya? Pero lo importante entonces es poder reconocer en los mecanismos de regulación la variable, eso es lejos lo más importante, los sensores y cómo se genera la respuesta a un integrador y un efector. ¿Ya? Esto es casi el mismo ejemplo, pero es la termorregulación inherente que tenemos en nuestro sistema. Una caída en la temperatura ambiental genera una caída en la temperatura corporal, esa es la variable, porque si oscila, ustedes saben, ¿no es cierto?, la temperatura ambiental puede oscilar mucho y nuestra temperatura corporal se va a mantener relativamente estable. Pero si la temperatura ambiental disminuye mucho, ¿no es cierto?, ahí sí nos impacta la temperatura corporal y tenemos, tanto a nivel periférico como central, neuronas termosensibles que reportan un centro hipotalámico en el área posterior que genera una respuesta autonómica, ¿no es cierto?, que aumenta el tono muscular, y ese aumento de la actividad mecánica en la musculatura esquelética genera calor que eleva la temperatura. Sensor, integrador el hipotálamo, efector la musculatura esquelética. Y la variable se va a mantener dentro del rango. Pero de nuevo, si esta temperatura, ¿no es cierto?, es menos 60 grados y se quedan 6 horas afuera, no van a lograr regular. La intensidad y la duración de la perturbación del estímulo puede afectar muchísimo a si respondemos de manera viable o no a al cambio en la variable. ¿Sí? Entonces tenemos, recuerden, dentro de los tipos de regulación, lo clásico, lo canónico, cuando ustedes hablen, cuando ustedes digan un mecanismo homeostático, siempre son retroalimentaciones negativas, ¿no es cierto? Porque precisamente a eso apunta la homeostasis, a mantener esta constancia, este estado estacionario. Por lo tanto, tiene que ser un mecanismo que nos permita entender eso, ¿ya? Pero también es importante que sepan que hay muchísimos casos, y algunos de ellos los vamos a ver, en que tenemos retroalimentación positiva. En general las patologías son retroalimentaciones positivas. Hay un estímulo que puede ser, ¿no es cierto?, una ingesta de Escherichia coli, por decirlo de manera elegante, y qué sé yo, eso genera una infección, aumenta la temperatura, y aumenta más la temperatura y se genera un estado febril, ¿no es cierto? Es algo que a menos que nosotros eventualmente le intervengamos con el fisiofármaco, puede escalar y puede generar un escenario complejo, ¿ya? Pero fisiológicamente también tenemos retroalimentaciones positivas, les voy a poner un ejemplo, e incluso tenemos retroalimentaciones anticipatorias, ¿no es cierto? No son feedback, son feed forwards, ¿no es cierto? Que el sistema se adelanta a lo que va a ocurrir. Es algo que es bastante notable y no es tan fácil de analizar, ¿ok? De nuevo, retroalimentación negativa, el reflejo ventilatorio. Todos saben que el patrón respiratorio puede ser regulado voluntariamente. Yo puedo aumentar mi patrón respiratorio o disminuirlo, pero el comando es autónomo, ¿no es cierto? Yo no me puedo suicidar haciendo así, ¿no es cierto? En algún momento se va a gatillar el reflejo ventilatorio, ¿ok? Entonces, evidentemente, en el reflejo ventilatorio, ustedes inmediatamente dicen, bueno, ¿cuál es la variable? La presión arterial de oxígeno. Si respondemos a cambio de la presión parcial de oxígeno, debiésemos tener algún mecanismo que detecte los cambios
de la tensión del gas, del oxígeno en la sangre arterial. Y efectivamente, en la bifurcación de la arteria carótida, de la común en la interna y la externa, y en el callado aórtico, tenemos neuronas quimioreceptoras que son capaces de responder exclusivamente a cambios en la presión parcial de oxígeno, de CO2 o del pH sanguíneo. En particular, las del cuerpo carotídeo, en la bifurcación carotídea, cuando cae el oxígeno, estas neuronas se depolarizan, se excitan, y a través de la rama carotídea del glosofaringeo actúan en el núcleo del tracto solitario y se genera una respuesta integrada de hiperventilación refleja. Entonces, podemos reconocer la variable, la presión parcial de oxígeno, los sensores, los quimioreceptores, el integrador, que sería el núcleo del tracto solitario y otros centros vulvares, el centro apnéutico, y los efectores, que ustedes podrían decir son que si el nervio frénico, el intercostal, el bicelular. ¿Ah? Entonces, es bueno que siempre nos posicionemos en ese contexto, ¿ya? Porque eso nos facilita el análisis. Cuando estamos, en vez de centrarnos de los nombrecitos, sino que más genéricamente en la variable sensor, podemos hacer análisis más globales y aplicarlo a distintas escenarios. ¿Ya? Un caso de retroalimentación positiva, la propagación del impulso nervioso. Este es uno de los casos, ¿no es cierto?, de retroalimentaciones positivas fisiológicas, ¿no es cierto?, en la cual, por un estímulo externo, por ejemplo, en un fotorreceptor de la retina, en el cono, la estimulación a 495 nanómetros, ¿no es cierto?, la longitud de onda, genera que haya un proceso de transducción del estímulo lumínico, entra sodio a la célula, lo cual depolariza y genera la entrada de más sodio, y esto es como una bola de nieve que literalmente se va propagando, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el axón. ¿Ok? Y en general, no se me ocurre ninguna excepción, cuando vemos retroalimentaciones positivas fisiológicas, están encadenadas con otro proceso. En este caso, esta propagación termina en el terminal presináptico. Y en el terminal presináptico, en vez de entrar sodio, ahora en vez de expresarse canales de sodio, se expresan canales de calcio, entra calcio que moviliza la vesícula presináptica, se libera el neurotransmisor, a respuesta sináptica. ¿Sí? Pero hay retroalimentación positiva. En lo que se conoce como retroalimentación anticipatoria, todo lo que es nuestro reloj biológico. Han escuchado hablar de los ritmos circadianos, los ritmos diarios, ¿no es cierto? Y todos lo experimentamos y nos definimos como animales diurnos, conocemos animales nocturnos, y si viajamos al otro lado del planeta nos da un jet lag, ¿no es cierto? Porque estamos ajustados, tenemos nuestro reloj ajustado a un patrón que tiene que ver con el ciclo planetal del día y la noche. Y en particular tenemos, de nuevo, en el hipotálamo, un núcleo que se conoce como el núcleo supraquiasmático, porque está posicionado arriba del quiasma óptico, que responde a los cambios de la intensidad lumínica. ¿Ok? Y entonces nos pasa que, asumiendo que nos despertamos a las 7 de la mañana, casi una hora antes de que nos despertemos, empieza lentamente a subir la presión arterial, empieza a aumentar el tono muscular, esquelético, particularmente el locomotor, empieza a aumentar la actividad parietofrontal en el cerebro, es decir, el sistema, todo el cuerpo, se empieza a preparar de a poco para despertarse. Y eso hace las retroalimentaciones anticipatorias, digamos, se especula mucho de cuál sería el sentido de todo esto, y es una adaptación que nos permite ahorrar mucha energía. Que el paso sea tenue entre el despertar y entre el sueño y la vigilia, hace que no sea tan estresante para el cuerpo. Y todos saben que no es lo mismo despertarse tranquilamente, sin nada que hacer, con el dulce trinal de un Milo en la ventana, que llegue la vieja y te diga, ¡te quedaste dormido! Y no se despierta así, un par de segundos, ¿no es cierto? Realmente uno siente un estrés corporal. Eso es un reflejo que te muestra, ¿no es cierto?, que si el estímulo es muy rápido, genera un estrés, y un estrés es una descarga de energía muy grande, que el cuerpo trata de evitar. ¿Ok? Entonces, todos estos mecanismos de retroalimentación anticipatorias, retroalimentación negativa, positiva, negativa, son relevantes para el funcionamiento, pero ciertamente desde el punto de vista de la fisiología, de los mecanismos, ¿no es cierto?, que nos permiten extender el estado estacionario, la retroalimentación negativa va a ser
es ciertamente la más relevante. ¿Ok? Aquí está lo que yo les decía, ¿no es cierto? Variables fisiológicas. Que las variables se mantengan en rangos tan exquisitos, ¿no es cierto? Es muy llamativo. Y eso da cuenta de que hay mecanismos muy finos, ¿no es cierto? Que la natremia, que los niveles de sodio libre estén en el rango de 130 a 140 miliequivalente litro, habla que hay, ¿no es cierto? Y cuando vayamos a buscarlo vamos a encontrar que a nivel del túbulo proximal en el riñón, en algunos hepatocitos, se regule si hay mucho sodio, absorben más algunas células, botan más otras, excretamos más por la orina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero hay mecanismos, y todos estos mecanismos que nos permiten explicar nuestro estado estacionario, finalmente, ¿no es cierto?, consumen energía o están acoplados a procesos que consumen energía. ¿Ok? Y por lo tanto, de nuevo, gran parte de la argumentación que se da, sobre todo cuando uno habla de fisiología sistémica, tiene que ver con ese balance energético. Algo que siempre llama la atención a quienes estudian esto, es que cuando uno hace contrapuntos de lo clásico de nuestra medicina occidental, muy basada en el método científico, y por ejemplo la medicina china taoísta, que en la medicina china lo esencial es la alimentación, lo esencial, ¿no es cierto? Que es cuánto y qué es lo que uno come. Y el Tao de la salud en pie, la mitad del libro es alimentarse bien, bla, 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 bla. Cosa que es casi de logro si uno lo piensa. ¿Sí? En cambio nosotros cuando vamos al médico, raramente nos preguntan en serio si estamos comiendo bien. Nos dicen, está comiendo bien, y hacen el check, pero realmente hay pocas veces, o es al menos mi experiencia, que un médico o una médico se preocupa y dice, bueno, pero ¿qué está comiendo? ¿Vale? Porque realmente los alimentos, ¿no es cierto?, no solo por el aporte calórico, sino que por el aporte nutricional son muy relevantes. Estoy aprendiendo un poco por la rama. En China, en la época medieval, en los pueblos donde había un médico por pueblo, toda la gente de la villa le pagaba, que sea, una moneda de hierro al médico, pero cuando se enfermaba le dejaban de pagar. Era todo al revés. Uno no le pagaba al médico cuando estaba enfermo. El médico, uno le pagaba constantemente, y si uno se enfermaba dejaban de pagar. Así que el médico estaba motivado, por decirlo de una manera elegante, para que el paciente se recuperara. ¿Ya? Pero tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, de otro abordaje de lo mismo. ¿No es cierto? Tenemos que tener un buen insumo energético, pero también saber administrarlo. Y gran parte de eso ocurre en el intercambio de la célula con el medio. Entonces, de nuevo, no es casualidad que en general todos los cursos de fisiología arranquen con qué es lo que está pasando a través de la membrana, porque en ese juego, en ese intercambio, sistemas abiertos, materia y energía, ocurren a través de la membrana biológica. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? El objetivo, siempre cuando yo les pongo el objetivo de la clase, es básicamente, para que lo tengan presente, a dónde irían apuntadas las preguntas de una prueba. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes debieran, al final de la sesión, decir, esto sí, lo tengo o no? ¿Ya? Esto es, en realidad debería ser recordar, porque de membrana biológica, la bicapa, eso debieran ustedes saber más que yo. ¿Sí? Pero identificar las características clave, vamos a hacer algunos énfasis más funcionales que estructurales. ¿Ya? Comprender las fuerzas que gobiernan el movimiento de los solutos, ¿ya?, en un medio acuoso. Eso también es importante porque eso nos permite identificar procesos espontáneos, procesos más costosos y por lo tanto cuáles podrían ocurrir más llanamente que otros. ¿Okay? Y finalmente, por cierto, comprender los distintos tipos de transporte, no solo activo en rigor, sino que también todo lo que es difusión simple y facilitada, y también ya se hace necesario que ustedes logren identificar algunos ejemplos claves. Uno que uno siempre posiciona desde el principio es los transportadores de glucosa, porque la glucosa es nuestro principal biocombustible, porque incluso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de enfermedades como la diabetes ya es una pandemia, ¿no es cierto? Entonces, reconocer que hay difusión facilitada a través de unos transportadores que se conocen como GLUT, y que además hay transporte activo secundario a través de unos transportadores que se conocen como el cotransportador sodio-glucosa, es relevante y es parte de lo que vamos a estar viendo entre esta clase y el próximo semana. El capítulo 1 de Bernie Levy, los primeros capítulos, el Albert también le da una vuelta a esto de manera bastante sentido. Primero, divagaciones, porque también vamos a hablar de esto.
el agua, ¿no es cierto? ¿Por qué? Se han fijado que siempre cuando buscan vida extraterrestrial, lo que siempre buscan el agua, siempre buscan el agua, ¿no es cierto? Porque realmente el agua tiene características esenciales que permiten entender el surgimiento de la vida y por lo tanto la mantención de la vida, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que vamos a estar hablando nosotros, recuerden que el agua ciertamente es un solvente, pero también es un soluto, ¿no es cierto? La podemos ver como, ¿no es cierto?, el sustrato donde ocurren las reacciones, los movimientos, sodio se mueve en el agua, etc. Pero también vamos a hablar de cómo el agua se mueve a través de la membrana, etc. En particular, y quizás la característica físico-química más importante que tiene el agua, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, es que tiene momento dipolar, ¿no es cierto?, que tiene, si bien formalmente no es cargada, ¿no es cierto?, si yo meto la mano al agua estilando me voy a electrocutar, pero todos sabemos que el oxígeno, ¿no es cierto?, concentra más electrones y por lo tanto se comporta como si tuviera carga negativa y que los protones tienen un momento dipolar positivo. Todos lo saben, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y eso por qué es relevante? Primero, porque en esta dualidad, y es correcto decir, ¿no es cierto?, que digamos, que el agua confiere una solución polar, etcétera, etcétera, pero tiene permisividad con los lípidos. Acuérdense esas típicas frases grandilocuentes y Paracelso que decía similar disuelve a similar, y por lo tanto todo lo hidrosoluble con lo hidrosoluble, lo liposoluble con lo liposoluble. Pero el agua tiene cierta, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue la palabra? ¿Cómo? Más que afinidad, permisividad. Pero sí, pero yo por ahí. Vamos a ver que afinidad se ocupa para otro término. Pero, ¿no es cierto?, tiene cierta permisividad para los lípidos. Y más importante aún, que el agua, teniendo este comportamiento electrolítico, sí atraviesa la membrana lipídica. Y eso va a ser tremendamente importante para cuando haya gradientes osmóticos, que si yo el día de mañana cuando, no sé, en los adultos no es tan relevante, pero en un neonato, en una guaguita de 3 kilos, tener una diarrea, le puede generar una deshidratación tal que puede provocar incluso la muerte. Entonces, no es menor saber que el agua se va a escapar de la célula a través de la membrana, también a través de proteínas específicas como las acocorinas, lo que es un tipo de difusión facilitada, pero el agua tiene ese comportamiento, ¿ya? Lo vamos a retomar porque vamos a hablar de regulación del volumen y el próximo semestre cuando hablemos de fisiología renal y balance hidrosalino, ¿ya? Y otra característica importante que viene de lo mismo, ¿no es cierto?, de este componente así medio promiscuo, polar a polar, es que se establecen estas puentes de hidrógeno, ¿ya? Y lo que les quiero recordar, ¿no es cierto?, que los puentes de hidrógeno son considerados enlaces de baja energía, ¿no es cierto? Aquí yo les pongo estos valores, pueden oscilar, ¿no es cierto? Pero tradicionalmente un enlace covalente, como el enlace peptídico, estamos hablando de cientos de kilojoules por mol, que no sé si se acuerdan, pero eso es así, ¿no es cierto? O sea, son enlaces, ¿no es cierto?, proteínas estructurales, ¿no es cierto?, son enlaces realmente muy estables. En cambio, los enlaces como los Van der Waals, los puentes de hidrógeno, los de dipolo, los iónicos, ¿no es cierto?, 5 y algunas pocas decenas de kilojoules mol, son enlaces muy débiles. Y eso precisamente es importante en muchos procesos porque eso los hace completamente reversibles. Entonces, el agua es una estructura muy ordenada que se comporta como un cristal y de hecho es tan cohesionada, todos lo sabemos, ¿cierto?, que hay una tensión superficial que hasta, ¿no es cierto?, los zancuditos se pueden parar en el agua, etc., ¿no es cierto?, tiene cohesión, cuando se hace la piscola y lo rellenan así, hasta el final, ¿no es cierto?, hay cohesión. Pero si uno agrega un electrolito como el sodio, ¿no es cierto?, o cloruro de sodio, ¿no es cierto?, la sal, quizás la sal más abundante que tenemos, inmediatamente el cloruro de sodio en este ambiente acuoso se ioniza en el catión, el sodio, el ion positivo, y en el anión, el cloruro. Y esto para que lo recuerden, porque esto se supone que lo saben, pero no lo tienen fácil cuando hay que analizarlo. Recuerden que cuando hablemos del sodio que sale y entra de la célula, el sodio está siempre solvatado, o hidratado, como quieran decirlo, ¿no es cierto?, está rodeado de moléculas de agua. Inmediatamente está el sodio, ¿no es cierto?, una carga positiva, todas las moléculas de agua lo rodean, todas las moléculas vecinas, de manera tal que el dipolo negativo, es decir, el oxígeno, enfrenta al sodio. ¿Sí?
Y en contraposición, el cloruro también se solvata, pero se ve enfrentado a los puentes de hidrógeno. Y esto es importante porque recuerden que los iones no atraviesan la membrana, no atraviesan los lípidos, atraviesan la membrana a través de transportadores, ¿no es cierto? Y de hecho sí hay un porcentaje muy menor que lo atraviesa. Pero es correcto en estos supuestos grandes y simplones que uno hace, decir que cuando uno tiene una célula, hay una gran cantidad de sodio afuera, poco sodio adentro, y esa gran diferencia de concentraciones, que sé yo, 140 milimolar versus 5 milimolar, se mantiene porque la membrana no deja, los lípidos no dejan de pasar el sodio. Y a menos que se abra un canal de sodio, no va a entrar el sodio a la célula. Y en gran parte eso se debe a que la energía que se requiere para deshidratar el sodio que se atraviese la membrana es muy alta. ¿Se fijan? Entonces es importante recordar el concepto de la solvatación. Lo vamos a retomar desde otro énfasis cuando hablemos de el segundo semestre, ¿no es cierto?, de que hablemos cómo una hipernatremia, un exceso de sodio en el plasma puede generar hipertensión, pero tiene que ver con retención del agua y aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces son argumentos que tenemos que disminuir. ¿Ok? Pero recuerden entonces, cuando estamos hablando de los lípidos de membrana, antes yo les hablaba de toda la lata de los... ¿Se acuerdan de los experimentos de Milley y Hoover? Le pregunté en Santiago, la salida. Bien. ¿Cómo se llama usted? Rumela, Pablo. ¿Bien? ¿Cómo estoy? Cada vez mejor. ¿Se acuerdan del experimento de Milley y Hoover o no? Eso, que fue la comprobación del caldo prebiótico de Oparin. ¿Te acuerdas más o menos, Pablo, qué es lo que hicieron? A ver, echa fuera. Trataron de recrear las condiciones iniciales de la Tierra, con mucha molécula orgánica, temperatura, presión y radiación, creo incluso. Claro. Obtuvieron aminoácidos simples, que era la base de la vida. Claro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Eso a veces uno lo ve en el cuerpo. Esto nace, hay una discusión en la historia de la ciencia, hay discusiones espantosas, pero hay una entre Einstein, o sea, ya cabezón completo, y Edwin Schrödinger, no sé si les suena, la paradoja del gato de Schrödinger, ¿les suena? ¿Sí? Que básicamente Schrödinger decía, él era un matemático, era un estadista termodinámico, decía, esto es azar, ensayo de error, y a lo largo de 4.500 millones de años uno puede explicar que la vida tal y como la conocemos. Y Einstein, con todo su genio, decía, no, la vida es tan compleja, el cerebro humano, la única máquina que se puede estudiar a sí mismo, que conocemos, ¿no es cierto? El único sistema que se puede estudiar, no puede ser ensayo-error. Y él dijo una frase que es famosa, que se dice fue uno de los grandes errores de Einstein: Dios no juega los dados. ¿Han escuchado esa frase? ¿No? En el fondo diciendo, él ni siquiera era creyente, pero lo era porque tenía marketing. Entonces dijo, no, Dios no juega los dados. Para enfatizar la idea que esto no puede ser azar. ¿Ok? Y lo que hicieron Milley y Hoover básicamente fue, como dice Pablo, ¿no es cierto?, poner las moléculas más abundantes en el Cretácico, algunos aminoácidos, glutamato, etcétera, etcétera, lípidos, agua, y recrear ese escenario, esa atmósfera. El experimento terminó en 2008, o sea, lo dejaron andando un buen rato, pero la primera publicación la hicieron en los 70, y efectivamente, con las condiciones de este caldo prebiótico, como se llamaba, ¿no es cierto?, las condiciones primitivas de la Tierra, y con los componentes necesarios, que eran los más abundantes que había en la Tierra, se empezaron a formar macromoléculas, oligopéptidos, se empezaron a formar los lípidos, empezaron a formarse polisacáridos, etcétera, etcétera, demostrando que si en básicamente 50 años se lograba incluso nucleótidos. Entonces, de alguna manera, de nuevo, un modelo relativamente simple, uno lo proyecta y dice, bueno, si esto ocurrió en 20 años, en 4.000 o 3.800 millones de años, podríamos llegar a lo que tenemos ahora. Podríamos. Eventualmente. Capaz que está Dios tirándolo. ¿Ok? Pero de lo importante, desde el punto de vista de la fisiología, para ir entendiéndola, ¿no es cierto?, más allá de esto, que es bien relevante, que se formaron las proteínas, siempre hemos sabido que hay una gran abundancia de lípidos. En particular, y quizás los más abundantes son los fosfolípidos, pero glicolípidos y colesterol son de los lípidos. Esto es de fase 1, ¿no? ¿Sí?
Recuérdense que la característica es que son moléculas anfipáticas, ¿no es cierto? Es decir, tienen una región hidrófoba, la liposoluble, el grupo esteroidal o las cadenas, ¿no es cierto? Y tienen una cabeza polar que puede ser, ¿no es cierto?, la galactosa, el fosfato, lo que sea. Y por lo tanto, eso hace que, ¿no es cierto?, estos lípidos, fosfolípidos, glicolípidos, colesterol, se puedan, ¿no es cierto?, orientar de una manera muy estable en el medio acuoso. ¿Sí? Que es básicamente enfrentando el medio acuoso con su región polar y escondiendo las regiones liposolubles del agua. ¿Sí? Que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la solución acuosa y que fue, desde el punto de vista del surgimiento de la vida, lo más importante de esos experimentos. Lo que más llamó la atención en los papers que se publicaron era que se habían formado proteínas, que no es menor, por cierto. Pero lo que se hace realmente importante es que si tenemos una suficiente cantidad de fosfolípidos en un medio acuoso, espontáneamente van a ir formando estructuras. La bicapa se forma de manera espontánea. ¿Ok? Pero se van a ir formando micelas también. ¿Se acuerdan de la micela, no es cierto? La monocapa. Y más interesantemente aún, para los que les interesa, el liposoma, que es, ¿no es cierto?, el arquetipo de la célula. Tenemos, ¿no es cierto?, una estructura en la cual hay una región hidrófoba, liposoluble, un compartimiento interno, acuoso, y el compartimento externo. ¿No es cierto? Y esa estructura es la estructura energéticamente más favorable que adoptan los lípidos en el medio acuoso. Por lo tanto, ustedes que son expertos en termodinámica dicen que, podrían decir que esto va a ocurrir espontáneamente. El sistema no precisa de energía, solo que haya mucho lípido para que se formen los liposomas. Se empiezan a formar compartimentos. Y después solo necesitamos que estos lípidos tengan permeabilidad selectiva para que se generen diferencias de concentración. Y si tenemos diferencia de concentración, hay gradientes. Y si hay gradientes, hay movimiento neto de energía. ¿Sí? Entonces, es importante saber, ¿no es cierto?, que la formación de estas bicapas no le cuesta nada a los sistemas. La barrera hematoencefálica, todos saben que existe una barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, que nos permite separar la circulación sistémica de la encefálica. La barrera hematoencefálica, básicamente, si uno viese, ¿no es cierto?, un corte transversal de un capilar, imagínense que vamos por la carótida interna, por las ramificaciones, uno ve, ¿no es cierto?, un endotelio, una monocapa, que es la que permite el intercambio, bla, bla, bla. Y en un momento esa monocapa vemos que se empieza a rodear de membrana, al igual que la vaina de mielina en algunos axones, igual vemos que ese capilar se rodea de muchas membranas lipídicas. Y eso es la barrera hematoencefálica. Y que impide que sustancias, ¿no es cierto?, a menos que sean liposolubles, por cierto, atraviesen la barrera. Y la barrera hematoencefálica es una defensa mecánica muy exitosa, es tan exitosa que es un dolor de cabeza para el delivery de fármacos psicoactivos. Uno de los grandes problemas de la neuropsicofarmacología es diseñar fármacos que atraviesen la barrera, a menos que haya transportadores específicos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo llamativo? Que esto no cuesta nada mantenerlo. Es la estructura energéticamente más favorable que tienen los lípidos en estos ambientes. ¿Ok? Por lo tanto, hace sentido que sea así. ¿Se entiende? Sí, una profesora aquí en Autónoma, de la Academia Científica de Medicina, quiere hacer eso justamente, de crear fármacos, pero péptidos, que puedan pasar la barrera hematoencefálica. Sí, pues sí, hay muchos proyectos, es cierto, que manejan eso. De hecho, actualmente se ocupan los liposomas como estrategia terapéutica. Entonces, lo que se hace es, se diseñan liposomas con un tipo de fosfolípido que es particularmente bueno para fusionarse con los fosfolípidos de membrana. Y adentro, en el compartimento interno del liposoma, ponemos el fármaco de interés y además ponemos compuestos con carga, por ejemplo, óxido ferroso, que tiene carga positiva. Y con un magneto de carga negativa lo podemos ir moviendo, lo inyectamos, ¿no es cierto?, a la circulación y lo movemos y lo logramos dejar directamente donde queremos. Y los liposomas en esa región se van a fusionar con las membranas de la barrera y hacen, ¿no es cierto?, la entrega del fármaco. Es una estrategia súper elegante y se está ocupando. Pero entonces lo que yo les quería decir, de nuevo, todo esto
o más bien nada de esto debería ser nuevo para ustedes. Es solo darle algunos enfoques más orientados a la fisiología, ¿no es cierto? El liposoma, entonces en esta estructura estable, ¿no es cierto?, vamos a poder separar estos compartimentos, ¿ya? Lo que es importante que ustedes recuerden, no sé con cuál énfasis lo ven en los cursos anteriores, pero porque uno siempre, sobre todo en la histología, en la microscopía, uno enfatiza el aspecto más rígido, uno dice, oh, la membrana es la frontera de la célula, bla, bla, bla. Pero los lípidos se comportan como un líquido, es un fluido, ¿ok? Entonces la manera de visualizar una célula, que va a ser más que un liposoma, porque va a tener proteínas, ¿no es cierto?, qué sé yo, la bomba sodio-potasio, transportadores de glucosa, la mejor manera de visualizarlo, más que un aspecto rígido, como va a salir en todas las caricaturas que veamos, es como un líquido, en lo cual cada una de estas proteínas son botes que están flotando, ¿sí? Porque realmente, ¿no es cierto?, la membrana biológica se comporta como un fluido. Y sabemos que los lípidos se mueven libremente en la membrana, ¿no es cierto? Entonces pueden haber movimientos en una monocapa, pueden rotar, pueden haber lo que se conoce como movimientos de flip-flop, saltar de la membrana externa, ¿por qué le dan así se llama? ¿Okay? Otra cosa que va a ser importante cuando hablemos de excitabilidad, que el hecho de separar dos compartimentos y que haya permeabilidad selectiva hace que se puedan acumular cargas. Todos sabemos que hay un ambiente electronegativo en el interior de una célula y por lo tanto uno dice que la membrana se comporta como un condensador o un capacitor, como dicen los ingenieros eléctricos, porque a lo largo de las láminas, ¿no es cierto?, de las membranas, literalmente se condensan, se almacenan las cargas, ¿ok? Porque se atraen entre sí. Y vamos a ver que eso es algo muy importante desde el punto de vista de cómo responden las células excitables, ¿ya? Pero de lo importante que yo quiero que les quede de esto, entonces, esta idea que la membrana biológica, ¿no es cierto?, es mucho más dinámica y fluida de lo que usualmente tendemos a pensar, ¿ya? Recuerden, tiene un rango de, ¿no es cierto?, su ancho varía, por supuesto, dependiendo de la composición lipídica, pero va entre los 5 y los 10 nanómetros. Es decir, en promedio, si una célula eucarionte típica fuese el porte de un melón, el ancho de la membrana sería como el de una hoja de cuaderno, ¿sí? Y la membrana biológica, vamos a retomar esa idea cuando hablemos de regulación de los volúmenes celulares, está sometida a un gran estrés mecánico. Y si una célula no está bien saludable, se revienta o se crena. No aguanta esas presiones porque realmente es un globo con mucha agua que la presiona. Entonces, cuando estamos hablando de un epitelio, que son los epitelios aéreos en el oviducto, lo que sea, entre las células se bancan la presión y aguantan bien. Pero los eritrocitos, que son células que están libres en el plasma, basta que haya un pequeño estrés hídrico, como estar deshidratado, y los glóbulos rojos se empiezan a reventar. Y puede haber una caída importante en el hematocrito. ¿Ok? Entonces, es importante saber que es cierto que la membrana biológica, ¿no es cierto?, es la frontera y es el contenedor del sistema. Pero es muy frágil, piénsenlo como una yema de huevo, ¿no es cierto? Es algo que es lábil mecánicamente, está sujeta a mucha presión, ¿ya? Mucha de la interacción es interacción termodinámica, ¿no es cierto?, que es esta energía favorable de que las colas hidrófobas estén entre sí, pero además hay estas interacciones que al igual que en el agua son interacciones energéticamente débiles, como Van der Waals y en general todos estos enlaces dipolo-dipolo, etcétera, que le dan coherencia a la membrana, pero también permiten que se mueven y roten y por lo tanto la membrana se comporta como fluido, ¿ya? El caso del colesterol, por ejemplo, todos sabemos que están, bueno, hay varios tipos de lípidos importantes, pero el colesterol es un colesterol particularmente importante porque al ser una molécula, ¿no es cierto?, tener el templado del ciclo, bueno, un esteroide, es planar y es rígido. Y como en todo órdenes de cosas, o como decía Paracelso, la dosis hacia el veneno,
cuando uno tiene muy poco colesterol, la membrana es tan fluida que la célula literalmente se disuelve. En el rango fisiológico, el colesterol le da la estructura a la célula. Pero cuando tenemos una hipercolesterolemia, se empiezan a insertar más moléculas de colesterol en la membrana y se hace tan rígida que ahora se empieza a quebrar. ¿Ok? Entonces, en todos los fenómenos que estamos viendo hay que empezar a ser más exquisito en el análisis. Cuando dicen, oh, el colesterol es malo. No, el colesterol no es malo, el colesterol es necesario. Un exceso de colesterol es malo. La glucosa es súper necesaria, pero un exceso de glucosa es un veneno. Una cañita de vino cuando en vez no está nada mal, pero tomarse la botella entera todos los días tampoco. Quiero decir, también está mal. Y en general, entonces, el orden que hay en este fluido está muy finamente regulado, ¿ya? Y en particular, una característica, así como yo les mencionaba, estas variables, ¿no es cierto? Cuando uno ya va al análisis más obnubilado de la fisiología celular, sabemos que hay una distribución desigual en las membranas externas e internas de la bicapa de los distintos lípidos. Hay una asimetría en su composición. Y eso, de hecho, cuando se pierde esa asimetría, uno puede predecir que la célula se va a morir. Es un marcador de apoptosis. ¿Ok? Creo que es lo que les voy a mostrar ahora. Miren, asimetría en la composición lipídica. ¿Qué es lo que estamos viendo en la figura? Les pido que en general, porque es parte de los análisis que se espera que ustedes logren hacer de manera habitual, es que ustedes todas las figuras que veamos sean capaces de explicarlo. Y para hacer eso uno siempre tiene que describir y después explicar. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La composición, de qué fosfolípidos hablamos, el porcentaje total, ¿no es cierto?, en la membrana interna y en la membrana externa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay algo que muy pocas veces está súper bien descrito, o descrito, ¿cómo se dice también? En los papers, pero en los libros todavía no se ha plasmado, que es el hecho que gran parte de los fosfolípidos de membrana son también vías de señalización. Quizás el único que se destaca es el fosfatidilinositol, que probablemente ustedes han escuchado que hay lipasas que cortan el fosfatidilinositol y se genera el PIP2, el IP3, y el IP3 es un segundo mensajero. ¿Han escuchado eso? Inositol trifosfato. Bueno. La fosfatidiletonolamina está muchísimo, es muy asimétrica su composición. Cerca del 80% de la fosfatidiletonolamina están en la membrana interna, no en la externa. Y cuando uno va a ver qué está haciendo este fosfolípido en particular, hay un componente estructural, por cierto, como todo lípido, pero la etanolamida funciona como una vía de señalización entre el medio externo y el núcleo celular. Y empalma con todo el ciclo del ácido araquidónico. ¿Han escuchado hablar de los endocannabinoides? De los sistemas de endocannabinoides. Así cuando se fuman un caño, el THC, el tetahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, actúa en receptores internos, evidentemente. Y si tenemos receptores cannabinoides, tenemos que tener ligandos internos. Los ligandos internos de los receptores donde actúa el principio activo de la marihuana son araquinodil-etanolamida. La fusión de la etanolamida de la membrana con los que vienen de los ciclos del ácido araquidónico, etc. Que tienen que ver con antiinflamación, etcétera, etcétera. Y por eso se habla de que hay una ascendencia terapéutica del cannabinómica o cierto terapéutico, bla, 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 porque tiene un componente antiinflamatorio endógeno. ¿Okay? Entonces no es raro que la fosfatidiletonolamida, que el fosfatidilinositol estén desigualmente, ¿no es cierto?, distribuidos en la membrana interna, porque no solo cumplen un papel estructural. En contraposición, la esfingomielina, que se llama así porque se describió primeramente en los axones de neuronas que estaban en íntimo contacto con oligodendrocitos y células de Schwann, que forman la mielina. Y estos lípidos no solo están dándole la cohesión a la estructura, sino que además funcionan como un ancla de las proteínas que lo unen al axón con la mielina del oligodendrocito. Pero sabemos que, y por eso se llaman así, porque ahí se descubrieron, pero sabemos que todas las células tienen esfingomielina y que les ayudan a unirse con otros componentes, con otras células, cuando hay agregación plaquetaria. Incluso las plaquetas a veces se dan unos manotazos y se agarran entre sí a través de esfingomielina. ¿Ok? Entonces es importante saber que
las funciones de los lípidos son mucho más allá que las netamente estructurales. En particular a nosotros le vamos a dar una vuelta a todo lo que tiene que ver con vías de señalización y la participación de, ¿no es cierto?, receptores que al activarse activan una lipasa, y la lipasa pega un tijeretazo y la etanolamida, los fosfatidilinositoles señalizan al citoplasma, al núcleo y generan respuestas de la célula. ¿Ok? Pero para ir resumiendo, de nuevo, quizás eso era algo que no habían visto mucho, pero todo en general debiera estar más o menos, ¿no es cierto? Recuerden que en el caso de la membrana biológica, ahora lo vamos a mencionar muy sucintamente, ¿no es cierto?, no solo están los fosfolípidos, sino que también las proteínas, ¿ya? Pero en los términos grosos, ¿no es cierto?, cuando estemos hablando de este intercambio de energía del sistema con el medio, de la célula con el medio, recuerden que moléculas grandes y moléculas pequeñas pero cargadas, en la práctica no atraviesan la membrana. Y si las vemos que atraviesan es porque tienen un facilitador, que va a ser una proteína, un transportador o un canal, ¿no es cierto? Moléculas pequeñas y sobre todo apolares, los gases del intercambio gaseoso, oxígeno, CO2, la urea, que es muy abundante, atraviesan la membrana de manera relativamente fácil. ¿Okay? Y tiene que ver con las propiedades físico-químicas de la membrana. ¿Okay? Y eso es relevante entonces porque vamos a ver que algunos compuestos, algunos solutos atraviesan la membrana, otros no, y eso va generando estas diferencias de concentración. Y si además son moléculas que tienen carga, va a generar una diferencia electroquímica, no solo química, que son las bases para entender, ¿no es cierto?, la formación de los potenciales de la membrana. Pero lo que determina, lo que a nosotros nos interesa, que les interesa, ¿no es cierto?, que es los mecanismos de regulación, finalmente van a ser las proteínas. Porque estas propiedades de los lípidos, que son llamativas, etcétera, pero son el piso, el sustrato, es más bien refractario. Lo que realmente cambia, ¿no es cierto?, en una respuesta a una célula son qué está pasando con las proteínas, que se abre un canal, o que un transportador tome un ligando, sufra un cambio conformacional y lo pase al medio interno, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese contexto también, lo que vamos a estar hablando es de proteínas de membrana. ¿Sí? El transporte a través de la membrana, a menos que sean estas moléculas pequeñas y apolares, van a atravesar a través de transportadores. ¿Ok? Cerca de un poco más de la mitad de todas las proteínas descritas son proteínas asociadas a la membrana. Ya sea proteínas integrales, que tienen un solo dominio o mucho dominio de la membrana, como los receptores asociados a proteína G, que tienen 7 dominios que atraviesan la membrana, están muy bien ancladas en la membrana, a proteínas que son muchísimo más lábiles, como algunas que están ancladas, una proteína que está anclada en la membrana a través del grupo glicolítico de un lípido, y eso, espero que ustedes lo vean, que inmediatamente eso es muy débil. O sea, si estamos hablando de proteínas que están adheridas a la membrana, y agarramos la membrana y la sacudimos, así como cuando uno sacude la alfombra, proteínas que están unidas a través de un grupo glicolítico, o que están unidas a través de la cola de hidrofóbica de un lípido, son mucho más débiles. Aquí aparece una lipasa, lo corta y esta proteína, ¿no es cierto?, se difunde en el citoplasma. Y en general, las que tienen que ver con transporte a través de la membrana son lo que se conoce como estas proteínas integrales, ¿no es cierto?, que dentro de su secuencia primaria, ¿cómo se llama? La secuencia primaria de aminoácidos, ¿no es cierto?, tienen regiones exclusivamente aminoácidos hidrofóbicos que se sienten muy estables en la región hidrófoba de la bicapa, y por lo tanto son proteínas muy estables. Entonces pueden haber muchos cambios en el campo eléctrico, en la radiante osmótica, pero las proteínas van a estar bien asentadas en la membrana y van a sufrir cambios conformacionales si se les une un ligando por dentro o por fuera, etcétera, etcétera, pero la membrana va a estar generalmente bien anclada en la membrana. La proteína va a estar bien anclada. Aún así, recuerden entonces, la membrana se comporta como un fluido y las proteínas usualmente están flotando en este océano
que es la membrana lipídica, ¿ya? Eso se demostró en los años 70, se demostró de muchas maneras. Fue un experimento que es fácil porque era fácil de mirar. En los años 70, cuando se empezó a ya domesticar las técnicas de aislar células y cultivarlas en una incubadora super top, bla, 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 se empezaron a hacer fusiones de células, ¿ya? Y además se aprovechó de los primeros rudimentos de biotecnología en que se empezaron a hacer fluoróforos, es decir, moléculas, ¿no es cierto?, diseñadas para poder, por ejemplo, acomplejarse con las proteínas de membrana, con cualquier enlace aminoácidico, pero que además tienen, ¿no es cierto?, una región que si uno la excita con una longitud de onda determinada, emite luz a otra longitud de onda. Entonces, por ejemplo, la rodamina es un clásico fluoróforo en el cual, si uno lo estimula con una luz invisible, como la infrarroja, emite en luz roja. Y todas las proteínas uno las ve, ¿no es cierto?, uno les ve una cabecita que en el microscopio, les podría mostrar una imagen de eso, pero se ve rojo. Si ustedes lo googlean, lo wikipedian, se lo van. La fluoresceína, lo mismo en un rango de longitud más bien amarillo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En un linaje de célula de ratón, se marcó con rodamina todas las proteínas. En un linaje celular humano, esto es de epitelio de riñón humano, todas las células con fluoresceína, y se promovió la fusión celular. Cuando recién se fusionan las células, evidentemente tenemos dos hemisferios muy marcados, pero a lo largo de unos pocos minutos, unos 20 minutos, a temperatura fisiológica, uno ve que esto está completamente homogéneo. Es decir, que difundieron a través de la membrana. ¿Ok? Entonces es importante tener presente eso porque, por ejemplo, en la sinaptogénesis, no sé si eso es con Paola Cardo ven embriología. ¿Vieron sinaptogénesis, neurogénesis? Por ejemplo, cuando uno tiene, vamos a ver sinaptogénesis en un minutito, imaginémonos que tenemos una neurona acá que tiene todos sus receptores, qué sé yo, difundiendo fácilmente, ¿ya? Difundiendo aleatoriamente. Si tenemos una neurona aquí que a través de quimiotractante está emitiendo un proceso, un pseudópodo, ¿sí? ¿Entienden lo que estoy hablando, no es cierto? Cuando se genera, esto generalmente tiene que ver con quimiotractante, ¿sí? Entonces hay un gradiente, aquí hay mucho, aquí hay poco, entonces esta neurona emite una prolongación, reordenamiento de la actina, ¿sí? Y apenas toca mecánicamente esta membrana, en la que va a ser la postsináptica, ocurren dos fenómenos que están muy bien descritos. Uno, que la membrana se hace más fluida, entonces se hace mucho más fácil que las proteínas se muevan, y además las proteínas empiezan a migrar al sitio de acción. Y aquí hay proteínas que señalizan por el citoplasma, y por ejemplo, si aquí hay esta célula tenía, imagínense que es como tenía receptores de nicotina, por hablar de la sinapsis neuromuscular, por ejemplo, receptores de acetilcolina, nicotínicos de acetilcolina por todos lados. Si la neurona presináptica la toca acá, todos esos migran a esa zona. Y se forma lo que se conoce como un hotspot en inglés, una zona donde hay una gran actividad exclusivamente, si estableció, y esta neurona después empieza a secretar acetilcolina y ahí está lleno un ramillete de receptores de acetilcolina, nicotínicos de acetilcolina. ¿Se entiende ese punto? Entonces, las células son mucho más, incluso desde el punto de vista estructural, son mucho más dinámicas de lo que uno cree. Sin embargo, no todas las proteínas se mueven libremente, ¿no es cierto? Se generan lo que se conoce como balsas proteicas, lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Empiezan ¿no es cierto?, se pueden adherir proteínas citoplasmáticas, y cuando veamos la sinapsis química, capaz que algo de esto hayan visto en Morfo, ¿no es cierto?, pero hay proteínas que se conocen porque se describieron en la sinapsis química primeramente, ¿no es cierto? Si uno ve una sinapsis, esto lo vamos a ver en un par de clases y yo les voy a mostrar las fotos, ¿no es cierto? Pero si uno ve una sinapsis química, probablemente muchos de ustedes la han visto, cuando uno ve la presináptica, ¿no es cierto? Aquí, está lleno de vesículas, bla, 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 mitocondria, porque hay mucha energía, y en la postsináptica, la característica es que se ve lo que se conoce como una corona postsináptica o densidad postsináptica, que cuando uno la ve en el microscopio electrónico se ve completamente negro, y se ve negro porque hay una gran cantidad de proteínas.
está en la concentración de proteínas que el chorro de electrones que uno tira en la preparación no lo atraviesa. ¿Ok? Y eso se debe a que hay proteínas de andamio, ¿ok? Que se conocen como los dominios postsinápticos, las proteínas del dominio postsináptico, que son literalmente un andamio y que genera que haya una gran cantidad de receptores aglomerados en esa zona, lo que se conoce como una balsa proteica. Y eso hace muchísimo más efectiva la señalización química. ¿Se fijan? Y básicamente esta estrategia la vemos en todos los sabores. Proteínas aglomeradas en balsas proteicas por el interior, a través de glicosilaciones por membranas externas, o entre dos células con las caderinas y todas estas proteínas que forman las tight junctions, las uniones estrechas, ¿se acuerdan de eso? O incluso proteínas de restricción que permiten que las proteínas fluyan en algunas partes pero no en otras. Esto es muy habitual en los epitelios que separan regiones vasolaterales de las apicales. Entonces uno ve que, qué sé yo, la bomba sodio-potasio TPasa fluye libremente en toda esta región y esta región está llena de mitocondria, pero en la región donde están las microbiosidades intestinales está lleno de transportadores de glucosa. ¿Se fijan? Entonces uno se toma la leche condensada y la lactosa pasa soplada por aquí porque casi lo único que hay es transportadores de glucosa, y aquí la bomba sodio-potasio genera